Hola, bienvenidos. Os traigo un nuevo relato de Carlos Wayne. Y su título, En la guerra como en el amor, todo vale. Comenzamos la lectura. En el amor. Lucinda se sentó junto a su amiga. Todo el mundo andaba asustado allá afuera, de arriba abajo, por la calle principal. El café estaba repleto de gente, todos alterados por las últimas noticias. Las dos jóvenes, angustiadas y realmente preocupadas de que todos los muchachos acabaran siendo enviados al frente, bebían su café con consternación. ¿Con quién se casarían entonces? ¿Con los cuarentones o cincuentones que no valían ni para disparar un fusil? ¿Qué clase de futuro era ese el que les esperaba? Los hombres y sus guerras. Lucinda, siendo lo suficientemente lista como para saber que no era muy lista, comenzó a escuchar el plan de su amiga con verdadera atención. Tras oír lo que le dijo, se quedó mirando tanto la foto de su amiga, que mostraba una sonrisa que parecía salirse del papel, como la carta de amor con absoluta devoción. Eso era sin duda lo que tenía que hacer, sí. Su futuro dependía de ello. En la guerra. Mariano apoyaba su espalda contra la pared arenosa de la trinchera. Los disparos del enemigo se repetían con tanta frecuencia que ni siquiera podía cambiar de postura sin temor a ser alcanzado por una bala maldita. A su lado, más asustado que él si cabe, Evaristo cerraba los ojos con fuerza, como si así, de alguna manera, consiguiera teletransportarse a algún otro lugar. Con su amada, quizás, sí, sí, con su amada. Ella le sacará de allí, tal y como le prometió antes de salir hacia la guerra, tal y como le escribió en aquella hermosa carta. Dejó el fusil a un lado ante la atónita mirada de Mariano. Se metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó la foto de su amada Lucinda. Mariano, entendiendo, le dijo: ¿Es tu chica? Y dejó el fusil apoyado en la pared. Apuesto a que está más buena que el pan. Evaristo, sin dejar de admirar la belleza de su chica, le pasó la foto. Orgulloso. Mariano, recibió la foto sonriendo, pensando para sus adentros que por muy guapa que fuera la novia de Evaristo, nunca lo sería tanto como la suya, la más guapa de todo el pueblo, la bella Lucinda. ¿Pero qué coño es esto? Se levantó de un salto Mariano. ¿Esto es una broma? Es Lucinda, es mi novia. Nos vamos a casar en cuanto acabe la contienda y vuelva a casa. Mariano estaba confundido, rabioso. Le arrancó la carta de las manos y la leyó. Pero Mariano, ¿qué ocurre? No me vayas a decir que es tu hermana. Mariano le devolvió la foto, la carta despacio, desconfiado. Evaristo lo recibió con preocupación. La cara de su amigo de pronto se transformó en cara de pocos amigos. Mariano se metió la mano en la chaqueta y sacó un sobre de plástico. Sin dejar de mirar a Evaristo a los ojos, le entregó el sobre. Evaristo la abrió y lo primero en abofetearle el corazón fue la misma foto de Lucinda que él tenía. Lo segundo fue un disparo del fusil de Mariano. Lo siento, amigo, pero no puedo dejar que te quedes con mis chicas. Sin arrepentimiento, Mariano se agachó a recoger la foto y carta de su amada, sin darse cuenta de que, aún en el último suspiro de su vida, Evaristo lo estaba apuntando con su fusil. Todo vale. Lucinda entró en el salón de actos sabiendo que su pasado se quedaba fuera. Su futuro estaba allí dentro. Un héroe, un valiente la esperaba con los brazos abiertos, el pecho condecorado y el alma herida. El hombre perfecto para una mujer como ella. Pero a quien vio primero no fue a su amado, sino a su amiga, llorando desconsoladamente. Lamentablemente es lo que ocurre cuando metes todos los huevos en la misma cesta, pensó burlona Lucinda, intentando aparentar tristeza. Era su amiga, al fin y al cabo. Al fondo del salón vio, por fin, a Mariano, y el corazón le dio un vuelco. Estaba muy guapo y la miraba. Su sonrisa parecía salirse de la foto. 3 fotos más a la izquierda, la foto de Evaristo la miraba también. Lucinda volvió la cabeza hacia su amiga. ¿Debería llorar yo también? Confundida y decepcionada suspiró y lo intentó. Intentó llorar, pero no le salía. ¿Qué iba a hacer ahora? Mientras trataba de lucubrar sus próximos pasos, una mano se posó en su hombro. Sobresaltada se dio la vuelta encontrándose con una sonrisa de oreja a oreja y unos ojos emanando emoción. ¡Agustín! Agustín no esperó y la abrazó con fuerza. Un náufrago no se agarraría tan fuerte a una tabla en medio del mar. A Lucinda el abrazo le cortaba la respiración.
Por el rabillo del ojo pudo ver la única mano que le quedaba a Agustín, apretando con fuerza la foto y la carta de su amada Lucinda. No te imaginas qué razón tenías, le confesó emocionado. No creo que hubiera podido sobrevivir sin tu carta, sin tu foto. Lucinda cerró los ojos aliviada. Agustín. Se me había olvidado Agustín. ¡Qué tonta! Y hasta aquí este relato corto de Carlos Wayne. Nos vemos en la próxima entrega.